Ernest Hemingway citaba en su clásico ¿Por quién doblan las campanas? La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad. No preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Después de más de 100.000 muertos y 26.000 desaparecidos en México, siguiendo únicamente cifras estimadas, tras la llamada guerra contra el crimen declarada por Felipe Calderón en 2006 y continuada por Enrique Peña Nieto, y en un clima de impunidad, silencio, simulación y falta de voluntad del gobierno para actuar efectivamente sobre los problemas derivados de sus propias estrategias, la pregunta emerge: ¿las campanas doblan? ¿Cuántos nos han disminuido? Hoy abordaremos la desaparición forzada, crimen de lesa humanidad, que dolorosamente ha marcado ya la historia de México en años recientes. Asimismo, presentaremos unas breves cápsulas en las que revisamos el papel del cine como voz y memoria ante una realidad como esta. Esto es Levadura. Levantemos ánimos, levantemos voces. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Levadura, a nuestro segundo programa titulado La búsqueda contra el silencio, en donde abordaremos el tema de la desaparición forzada en México. Hoy nos acompañan María Teresa Villarreal Martínez, doctora en Política Pública, miembro del Sistema Nacional de Investigadores por parte independiente, profesora e investigadora. Del 2012 a la fecha se dedica a la investigación sobre colectivos de familiares de desaparecidos en México. También nos acompaña María de Lourdes Huerta, madre de Cristian Karim Flores Huerta, desaparecido desde el 12 de agosto de 2010. Es subdirectora y cofundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Funden. También nos acompaña Alma Leticia Verástegui González, psicóloga social, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, investigadora en Estrategias Integrales en la Intervención Psicosocial, asociación donde participa en un estudio exploratorio sobre el fenómeno de la desaparición forzada en el área metropolitana de Monterrey. Y también tenemos a Francisco Lugo, hermano de José Ángel Rivera Silva, desaparecido desde el 23 de noviembre de 2012. Él es psicólogo y antropólogo, y está involucrado en el tema a través de la colaboración de distintas organizaciones, entre ellas Funden. Y bueno, tratándose de un tema tan importante y arraigado actualmente en esta tragedia que vivimos como mexicanos, Levadura tiene este compromiso ético con la palabra, ¿no? Y justamente eso le da el nombre a nuestro programa: romper el silencio, hablar del tema. Y para empezar, es sumamente importante saber qué entendemos por, qué es este problema, cómo definimos la desaparición forzada y cómo la separamos de otros fenómenos parecidos, similares, igualmente trágicos, ¿no? El secuestro, la palabra de pronto levantón, ¿no?, que se ha vuelto tan propia de nuestro vocabulario actualmente. ¿Cómo definimos la desaparición forzada? Pues mira, precisamente esa es una discusión muy actual, precisamente por las realidades que desgraciadamente vive México y en algunos otros países también. En los últimos años solamente había prevalecido el concepto a nivel de organismos internacionales de desaparición forzada, donde se señala que las características son que la desaparición de la persona se realiza con la acción directa o con el permisiva, aunque sea pasiva, pero permisiva, de algún agente del Estado, policía, militar, pero cualquier función, es un funcionario público, no importa, aunque no soy de la policía, no importa, pero es un funcionario público involucrado de manera activa o pasiva en la desaparición de la persona, en negar que ha sido desaparecida cuando van y preguntan por ella en los ministerios públicos. Eso es desaparición forzada, digamos, en el sentido clásico. El detalle es que las nuevas realidades donde se atribuye también una cierta cantidad, pero que no se sabe exactamente cuál, que se dice que es de particulares, entendiendo por particulares la delincuencia organizada, pero que es difícil determinar cuántos son de delincuencia organizada y cuántos son forzada, o a veces hay participación conjunta porque las investigaciones son escasas, ¿verdad? El caso es que
está ese fenómeno en la actualidad y ha llevado a la discusión en México, ahora que está por armarse la nueva Ley General de Desapariciones, sobre cómo abordar el concepto, ¿sí? Algunos dicen todo es desaparición forzada porque finalmente está la responsabilidad estatal de garantizar la seguridad. Otros dicen no, hay que definir bien por particulares y la de desaparición forzada. Ese camino siguió el Distrito Federal. La ley del Distrito Federal, que tendrá menos de un año, distingue esos dos tipos penales, ¿verdad? El detalle es que también eso es distinguirlo de, si no se discute eso, se confundía siempre con tipos penales que ya existían en los códigos penales, como es el secuestro o el rapto. La cosa es que en un secuestro tiene que haber petición de rescate, ¿sí? Y no encuadran, muchos de los sucesos que ocurren no encuadran en eso, pero tradicionalmente vas y lo encuadran como, es un secuestro o es un rapto, ¿sí? O generalizan privación ilegal de la libertad, pero es una discusión muy viva, es una discusión viva ahorita en México, definir qué es desaparición forzada, todo es desaparición forzada o no, qué pasa. Lulú, ¿qué tienes que decir? Bueno, del punto familiar, más que nada de nosotros como familias que lo vivimos día a día desde que pasó el suceso, es para nosotros el hecho de ser una desaparición forzada o no, porque no hubo a lo mejor cómo demostrar que hay autoridad involucrada, para nosotros es desaparición. ¿Por qué? Porque a mí nadie me dice que a mi hijo sí se lo llevó alguien del Estado, o sea, alguna autoridad. No tengo cómo demostrarlo. Hay casos en que sí se puede demostrar, que tienen incluso manera de fotografías, números de patrullas y cosas de esas, pero la mayoría no. Y la mayoría sabemos que en ese tiempo, sobre todo en esos años, 2008, 2012, al 2014, 15 todavía, hemos tenido todavía un caso reciente ahora en el 2015, sí había como una línea, ¿no? Donde decían, bueno, en este sector, por decir en el área de Nuevo León, el área de Villa Juárez, el área de Santa Catarina, sabíamos de antemano que estaba coluida la autoridad con la delincuencia organizada. Áreas donde, por decirte en mi caso, desaparece mi hijo. Entonces, a mí nadie me dice que un tránsito o un policía de ese municipio haya participado en el hecho. Entonces, sí es o sea, estar peleando, ¿verdad? A ver, la desaparición es desaparición porque no los tenemos. Se hace cual haya sido el caso. Porque hay mucha familia que realmente menos sabe, no tiene ni pistas, no tiene nada. Nosotros nos hemos visto en la necesidad como familias de empezar a trabajar por nuestra cuenta al ver que la autoridad es completamente indiferente. Ahora me parece que ahí el punto clave es justamente lo que mencionaba Tere en la definición, ¿no? Que es desaparición forzada es cuando hay participación del Estado. Incluso si esa participación es de manera indirecta, ¿no? Claro. Entonces la tolerancia o hacer ojos ciegos ante el problema es una participación estatal. Y es responsabilidad, porque a fin de cuentas ellos deberían de vernos, o deben de cuidarnos a todos, ¿no? Entonces, hayan participado o no hayan participado, ellos tienen una responsabilidad. Entonces ahí ya completamente pasa a ser también desaparición forzada. Gracias, Hugo, ¿qué tienes que decir? Pues quería agregar que esta indistinción, por ejemplo, que hay precisamente en saber, en poder definir cómo opera la desaparición, pues es, digamos que tiene un correlato también histórico. Es decir, cuando comienzan los procesos de desaparición, en Alemania nazi, por ejemplo, se le llamaba noche y niebla. En ese momento, el régimen, en este caso el régimen nazi, decidieron ponerle ese nombre porque todo cedía en la oscuridad. Es decir, no sabían exactamente cuáles eran las operaciones que se llevaban a cabo para desaparecer a una persona. Eran reporteros, eran escritores, eran gente que estaba luchando en contra de la ocupación nazi, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, que fue muy digamos que azotada por este régimen. Y bueno, ese fenómeno se siguió continuando a través de los distintos
tipos de desaparición forzada que hemos padecido, digamos que en la historia moderna. En el caso de, por ejemplo, de las desapariciones de América Latina, también sucedían más o menos bajo esa indistinción. En este caso, en nuestro caso particular, la desaparición forzada se supone una aquiescencia del Estado. Es decir, se supone que el Estado no, de alguna manera solapa o se hace de la vista gorda frente a las desapariciones que se están llevando a cabo. Sin embargo, esta distinción que hay entre las desapariciones, digamos que forzadas porque hubo una participación de un funcionario público o de algún representante, y las desapariciones que llevan a cabo los particulares, es la misma indistinción que hay entre, por ejemplo, la iniciativa privada y el Estado. Es decir, sabemos que hay una relación entre la iniciativa privada y el Estado, por ejemplo, un compromiso para, por ejemplo, dar marcha a determinadas políticas o determinados procesos de instauración o de capitalización de determinados recursos, etc. Pero, sin embargo, se mantiene la apariencia como que no hay esa relación entre la iniciativa privada y el Estado. Lo mismo sucede en este caso. En este caso tenemos la desaparición forzada y la iniciativa por particulares. Es decir, ha habido múltiples casos en los que se ha demostrado que hay al interior del Estado una vinculación o un nexus, con el crimen organizado, por ejemplo. Es algo que lo vemos cotidianamente en proceso, en la jornada, etcétera, Y sin embargo, a pesar de que sabemos esa cosa, le conviene al Estado mantener este semblante, esta apariencia de indeterminación, decir, no, aquí termina mi competencia y acá comienza, o aquí termina mi compromiso y acá comienza otro, porque digamos que no le conviene asumir esa responsabilidad, pero sin embargo sabemos que hay una relación íntima entre ambos procesos. A mí me gustaría añadir precisamente que el hecho de que haya tal ambigüedad no solamente obedece a necesidades de carácter jurídico, sino también a necesidades de carácter práctico. Es decir, se ocupa esta indistinción para que siga operando, porque no solamente el Estado, no solamente favorece la desaparición, el proceso de desaparición, sino además favorece que se mantenga en desaparición a estas personas. Es decir, limita, por ejemplo, los procesos de búsqueda, limita, por ejemplo, las indagaciones particulares, deja digamos que en la vulnerabilidad a las familias que están buscando, etc. Es decir, hay un compromiso también por parte del Estado para proteger, digamos en este caso, los intereses que ellos dicen son de particulares. Pues a mí me parece, bueno, desde el punto de vista de la psicología, en general, creo que esos vacíos de que se habla, que no se determina el fenómeno, que unos estados lo tipifican de una manera y otros de otra, y esto que hablaba Francisco sobre como que hay una vulnerabilidad en todos los sentidos, se ve también en la atención a las víctimas, ¿no? No se sabe qué es la desaparición forzada. Los psicólogos estos temas nos han tomado de sorpresa sobre familias que no saben dónde están sus familiares y no hay ningún protocolo, no hay protocolos de búsqueda, no hay protocolos de atención. Entonces muchos de ellos llegan buscando atención y les quieren manejar duelo, ¿no? Entonces no es lo mismo una desaparición que un duelo y hay toda una confusión sobre el tema. No hay, yo no conozco hasta la fecha ninguna institución pública que tenga un equipo interdisciplinario que dé atención psicológica, médica, jurídica, no los hay, ¿no? Entonces, por eso creo que uno de los aspectos que se debe de trabajar es la investigación. En relación, primero hay que definir qué es la desaparición forzada, cuáles son las implicaciones legales, para de ahí poner atención al fenómeno que está pasando, porque pareciera que hay una relación como macabramente planeada, ¿no? Así como los desaparecidos están en el aire, también las familias están en el aire. Esto es visión. Y ante esta indiferencia por parte del Estado que estamos poniendo sobre la mesa, ante esta violenta indiferencia e incapacidad de estar a la altura del problema, ¿cuál es la dimensión del problema a nivel nacional? ¿Cómo podemos desde aquí abordar esa dimensión a nivel nacional y sobre todo en su contexto regional, ¿no? La desaparición forzada como fenómeno en América Latina.
¿Qué podemos decir al respecto? Yo pienso que es un fenómeno, si lo hablamos de dimensiones de extensión, está extendido en todo el territorio nacional, pero es parte intrínseca de la desaparición el nunca poder conocer sus dimensiones exactas, el nunca poder saber exactamente cuántos desaparecieron. Es intrínseco a la desaparición, ¿sí? De eso se trata, desgraciadamente, ¿no? Y encubrirlo. Y se ve, por ejemplo, cuando apenas en 2012, en 2013, arranca en la página de la CEGO el registro nacional, que uno puede consultar, pero que se llama de personas extraviadas, no localizadas y desaparecidas. Entonces, sí, allí entras y hay como, de ahí se saca la famosa cifra de que si son 25,000, 26,000, todo eso. Sí, pero está desaparecidos, no localizados y extraviados. Está desde el que ya no supo regresar a su casa, el que se fue porque quiso, y están los desaparecidos. Entonces es encubrir el problema, ¿sí? Y es parte de la lógica, ¿no? El problema como pienso que el problema para el Estado, bueno, al Estado le conviene, ¿verdad? Pero pensando como política pública, si tú no conoces el problema y no lo quieres reconocer y no quieres saber de qué tamaño es el problema, jamás lo abordarás y jamás encontrarás un camino, si no de solución, por lo menos de atención, ¿sí? ¿Cómo vas a atender algo que no quieres reconocer? ¿Sí? A mí me parece que es una dimensión que no tenemos la más mínima idea de a lo que está afectando, porque lo que decía, las cifras no dicen nada, porque las cifras son de personas que han denunciado, y si hacemos una multiplicación simple de si por cada familia, de cada persona desaparecida, hay 3 personas buscándolo, ¿hasta dónde llega este fenómeno? O sea, creo que no lo hemos dimensionado adecuadamente. Es aterrador una cifra que nosotros sacamos en un estudio preliminar cuando le preguntamos a las personas quiénes son los culpables de este problema. Y un 40% de las personas entrevistadas dicen que es la sociedad. Vamos a un segmento, una cápsula y volvemos. La memoria no está garantizada. La memoria nunca estuvo garantizada. Por eso los vencedores siempre se ocuparon de hacer invisible la memoria de los vencidos. En Levadura apostamos por la imagen audiovisual como un instrumento de memoria, en la televisión y el cine como poderosos medios para la justicia, la paz y la democracia. El cine ha sido un testigo de las luchas sociales que se han dado desde hace un siglo. El poder de la imagen audiovisual ha traspasado generaciones y fronteras. Su atractivo ante las audiencias, que ha sido utilizado principalmente con fines de lucro, también ha sido aprovechado para dejar testimonio de resistencia y valor. Este cine comprometido ha sido terreno para la expresión de grandes autores en la historia del cine mundial, pero es en nuestra región latinoamericana donde ha tenido una especial relevancia, principalmente por la convulsa historia que ha caracterizado a nuestros países, donde las sociedades lastimadas han encontrado una ventana de expresión. Nombres como Fernando Birri, Patricio Guzmán, Raimundo Gleiser, Glauber Rocha, Leobardo López, Tomás Gutiérrez Alea, Pablo Perelman, Carlos Mendoza, Víctor Gaviria y Jorge Sanginés, por mencionar algunos, han dejado importantes documentos, tanto por su propuesta estética como por su sentido de memoria presente. Y bueno, partiendo justamente de la colusión, que se mencionaba entre el Estado y particulares, grupos criminales, etcétera, de esa colusión que existe de manera directa o indirecta, del cual el caso Ayotzinapa es justamente una muestra. El caso Iguala es un modelo, es paradigmático de esto. También ese caso muestra la ineficiencia del Estado ante un problema como este. ¿Qué efectos genera esta ineficiencia estatal, gubernamental, para resolver un problema como este? ¿Qué efectos genera en las víctimas, en los familiares? ¿Cuál es la reacción?
Pues mira, yo creo que primero que nada caes en un shock, ¿no? O sea, no sabes qué hacer, no sabes a dónde dirigirte. Digo, quien tuvimos, se puede decir, el valor, pues en el momento se hizo una denuncia. Que no sabías a qué te ibas a enfrentar, o sea, realmente no sabías a qué te ibas a encontrar. Pues o sea, al momento de denunciar te lo toman como, bueno, hay que investigar primero si no tuvo un accidente o si no está detenido o si cosas así, ¿no? Al paso del tiempo, pues obviamente insistes, porque nosotros tampoco o sea, no, ni nos imaginábamos que existía esto. Y vas y exiges, pero sigues viendo que ellos siguen haciendo su papeleo de denuncias por violencia o denuncias de otro tipo. Y fueron rezagando esos casos para quienes denunciamos. Tal vez denuncié porque pues, lo más viable era que lo buscara la autoridad, ¿no? Hay personas que han recibido amenazas y por eso no han denunciado y cosas así. Entonces, a raíz de esto, nos dimos cuenta que al paso del tiempo, la autoridad no investigaba y no hacía nada. Le decíamos, oye, pues las sábanas, oye, pues a lo mejor donde se apagaron los teléfonos hay una circunferencia donde pudo haber desaparecido. No, pues es que las compañías telefónicas no quieren, en aquellos años le ponían todavía que no. Y ahorita ya se consiguió, por medio de las familias y del empuje y de todo, se ha conseguido que eso ya se aperture en inmediato. Lulu, ¿cómo se convierte el dolor ante un problema como este en acción? ¿De dónde, en tu caso, por ejemplo, cómo el dolor no te paraliza para buscar? ¿Qué relación encuentras en esa reacción? Sí te paraliza, sí te caes. Tienes que tocar fondo para darte cuenta que o te mueres o sigues buscando. Entonces el amor para los hijos es más fuerte que todo lo que te puedes imaginar y eso es lo que te levanta. Hay madres que no lo han podido superar. En mi caso toqué fondo, llegué hasta un psiquiátrico y me levanté con más fuerza para ayudar, para seguir y para encontrarlo. Entonces los familiares se vuelven ante la ineficiencia del Estado en investigadores, en Así abogados, en Lugo. Sí, así es. Es decir, de alguna manera hay una especie de proceso que el Estado implementa digamos que en contra de las personas que van y ponen su denuncia. Es decir, que las personas que van y comienzan un proceso de búsqueda. Esto es, digamos que yo estuve, primero porque lo padecí y segundo porque es un tema, soy psicólogo, entonces me interesaba como objeto cuáles son los mecanismos que implementa el Estado para limitar los procesos de búsqueda. Y uno de esos es, por ejemplo, la administración del estigma, que son muy hábiles, son muy buenos para manejar el estigma. Primero es, si desapareció, es que tal vez andaba en algo, ¿no? La criminalización de las víctimas. Nadie desaparece de gratis, ¿no? Ese recurso que tiene el Estado, es decir, es muy recurrente primero, y además ayuda para inhabilitar al sujeto que busca, en este caso al familiar que está buscando, pero además afecta a los sujetos, es decir, cognitivamente y además socialmente. La red social que está alrededor del sujeto la pone en alerta. Ten cuidado porque este sujeto que está denunciando por algo está aquí, por algo le está pasando esto. Entonces, digamos que desde la psicología social uno puede leer cuáles son los procesos cognitivos que lleva a cabo el Estado para, digamos que, limitar el proceso de búsqueda. Ahí yo creo que es algo muy importante, porque eso además va a acarrear un estrés al sujeto. El sujeto primero va a decir, ¿y qué tal si sí? ¿Y qué tal si mi hermano era un criminal? ¿Y qué tal si eso primero? Y luego después, cuando voltea a buscar recursos de su red social en la que está incrustado, se va a encontrar con gente que lo está viendo así precisamente como sospechoso. Eso por un lado. Por otro lado, es los tiempos de espera, vaya. El tiempo de espera que que el sujeto lleva en las salas, vaya, en los ministerios públicos, vaya, es crucial porque es un momento de indistinción en el que el sujeto que busca también está desaparecido en todo el proceso de búsqueda, vaya. Es decir, ni forma parte del proceso, ni está al margen del proceso, sino está en un proceso intermediario en el cual no encuentra su lugar. Las familias han encontrado la estrategia para no esperar simplemente. Perdón, Francisco, ahora que tocabas este tema de la criminalización de las víctimas, justamente, ¿cuál es el efecto de esa estrategia de criminalización de las víctimas en
el familiar en quien está buscando. Que no nada más el gobierno, sino incluso a veces la opinión pública o la prensa. No, y tu familia. O sea, esto abarca completamente todo tu entorno. O sea, la persona desaparecida, su entorno general, como decía Francisco, o sea, en el momento de criminalizar y decir en qué andaba metido o en qué pasos andaba una chica o una cosa así, hace que se abra completamente. Entonces, la familia, a lo mejor no tan cercana, que no tenía tanto contacto con él, pero a fin familia, dice, no, o sea, pues ellos traen un problemón, o sea, ni te acerques. Entonces empiezas a perder todavía toda esa parte. Aislamiento. O sea, exactamente, vas quedando muy solo. A lo mejor yo como mamá hago a un lado a mis otros hijos de cierta manera para protegerlos. O sea, pero ya uno no precisamente todo tu entorno en general, donde laboras, todo, o sea, te afecta todo, criminalizan muy directamente. Realmente se caen todas las redes de apoyo que se tiene, y yo creo que es una estrategia bien planteada. O sea, te desaparecieron a alguien y aparte tienes que callarte, estar asustado y no hablar de eso, porque eso va a crear, o sea, los amigos, se retiran los amigos, la misma familia sigue el estigma, en el trabajo empiezan a ver cómo algo le pasa a ese y bueno, hay que mantenerse alejado. Entonces afecta a todas las redes totalmente, o sea, la persona no tiene ningún tipo de apoyo. Por eso me parece que es muy valioso que precisamente esa palabra de tocar fondo ha sido donde las familias han encontrado, o sea, quienes han salvado estos puntos valiosos que hay no han sido los psicólogos, ni el Estado, ni los abogados, han sido las familias que han creado una red más sólida ante el dolor fuerte. Yo me uno con alguien que está sufriendo y esa red es indestructible. Esto que señala Leticia lo he visto en otros colectivos de otras partes del país. Son muchas las personas que tienen un familiar desaparecido, pero son pocas las que han logrado en el espacio público encontrarse unas a otras y decidir actuar de manera organizada. Solo así es cuando logran, digamos, un poco salir adelante. Que es una respuesta ante el aislamiento y la soledad que menciona Lulú, ¿no? Superar tu propio dolor como si fuera algo particular y ponerlo en la plaza pública como diciendo es un dolor social, y ahí se acerca otro, oye, yo también tengo familiares desaparecidos. Al menos así han sido testimoniales que he recabado de cómo surgen los colectivos. Vienen de historias individuales donde nadie les hace caso, la autoridad tampoco, hasta que en el espacio público encuentran a otros en su misma situación. ¿Y hasta dónde llega esta estrategia? Incluso podríamos pensar que deliberada, ¿no?, del Estado de no responder, de silenciar, de no hacer nada. ¿Hasta dónde este movimiento puede realmente empujar a que el Estado responda? ¿Es posible? Yo creo que ya lo está haciendo. Yo sí veo señales, en el sentido de que ya se habla del tema de desapariciones, incluso en los medios, que antes no existía el tema, ¿no? Ese reconocimiento a nivel mediático, el hecho de que se haya creado con todos los defectos que hay, pero es fruto de eso la famosa Ley General de Víctimas con la Comisión Nacional en los estados. Ahora se discute la Ley General. Son presiones que no surgieron por la voluntad del Estado, sino... Ahora que mencionas, ¿la prensa ha tenido un papel fundamental en esto? Al principio no, ahorita ya tocan, pero ¿sabes por qué? Porque los tocaron. ¿A qué te refieres? A que tocaron a la prensa, tocaron a los periodistas, y fue la manera que aperturaron el tema. ¿Te refieres a la desaparición de periodistas y los asesinatos? Así es, por desgracia, tuvieron que vivirlo ellos para darse cuenta que esta era una realidad y una tragedia humanitaria que estábamos viviendo en México. O sea, el tema, nosotros exponíamos en la plaza los pañuelos, era una manera de ir sensibilizando a la gente de que era una realidad, eran pañuelos de personas desaparecidas, personas asesinadas, feminicidios, o sea, abordábamos todos los temas, pero era una manera de decirle a la sociedad, a ver, está pasando algo. De visibilizar el problema. Y que eso también te puede pasar a ti, o sea, ni porque tienes ni porque no tienes. Aquí no hay una clase social que indistinga, ¿no? O sea, una cosa o de otra.
Ok, Lulú. Bueno, vamos a una cápsula y volvemos en un momento. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que ha azotado a nuestros países profundamente. Ha dejado marcas difíciles de borrar en sociedades como la chilena, la argentina y la mexicana. Pero del dolor han surgido expresiones de arte que han alcanzado una merecida repercusión alrededor del mundo. Tienes que filmar la sociedad y sus problemas sociales, políticos, ideológicos, pero desde el punto de vista de un poeta. Si no lo haces con sentido cinematográfico, te queda un panfleto o una película que va a durar muy poco tiempo. La figura del chileno Patricio Guzmán brilla especialmente por ser un obstinado de la memoria, dedicando su ya larga carrera a contar la historia trágica de su pueblo, víctima de la represión durante la dictadura de Augusto Pinochet, como manera de sanar las heridas infligidas y de traer una y otra vez a quienes siguen sin estar físicamente presentes. Es porque el documental tiene una vocación de contrainformación, tiene una vocación de subversiva y tiene una vocación de artesanía, y a la industria no le gusta ninguna de esas cosas. En México hemos pasado por periodos lamentables en el tema de la desaparición forzada, como la llamada Guerra Sucia de los años 60 y 70. Ahí el cine jugó un importante papel en un momento especialmente peligroso para los ejercicios de denuncia y memoria, y gracias a esos materiales visuales podemos hacer la reconstrucción de nuestra historia. Bueno, es indudable que como sociedad todos estamos implicados en el problema, pero ustedes que están involucrados activamente en el tema, ya sea desde la academia o desde la carne, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es el objetivo hoy? ¿Encontrar a los desaparecidos o justicia, castigar a los culpables? ¿Cómo podemos equilibrar estas dos opciones? Francisco. Bueno, es el objetivo fundamental, es encontrar. La justicia es algo que también es una aspiración, digamos que a la que tenemos, que conservamos los familiares, no solamente por el bien de las familias, sino por el bien del país, de la sociedad. De tal manera que el primero a tratar de hacer eficientes los procesos de búsqueda y buscar justicia, pues se vuelven un solo objetivo. En lo que concierne al tipo de actividades que se están, bueno, yo la verdad soy más pesimista, que creo que si bien es cierto que hay mucho más visibilización, también es cierto que emergen otros procesos de, digamos que de sofocación, vaya. Es decir, por ejemplo, tenemos las situaciones en otras regiones. En su momento salió el tema de Tamaulipas, vaya. En Tamaulipas lo que está sucediendo en Nuevo León o lo que está sucediendo en otros lugares, pues no es lo mismo. Mi hermano está desaparecido en Tamaulipas y ir para allá, por ejemplo, es correr riesgos, vaya. Es decir, a tal grado de que es necesario que vengan desde Tamaulipas ministerios públicos a Monterrey o a Saltillo a hacer los procesos de búsqueda, vaya. Es decir, toda una comitiva de ministerios públicos tienen que desplazarse porque las familias corren riesgo. Y además lo sabemos, es decir, basta con entrar a Valor por Tamaulipas para darse cuenta del tipo, de las condiciones en las cuales se vive en aquella región. Entonces, sin embargo, lo fundamental pues, son la búsqueda, encontrar, vaya, y también pues, la consecución de la justicia. Claro. La búsqueda, definitivamente la búsqueda. Yo creo que en consecuencia vendría la justicia, pero yo creo que nuestro objetivo principal es la búsqueda, es encontrarlos. Es encontrarlos porque las familias no vamos a descansar y no vamos a tener una tranquilidad o algo que decirle, pues por decir a los hijos de esas personas desaparecidas y cosas así. Nosotros estamos muy enfocados en la búsqueda ahorita. Si bien nos dimos cuenta que detrás de un escritorio no estaban haciendo nada, las familias ya ahorita aquí en Nuevo León Funden se organizó para empezar a hacer búsquedas de campo. Entonces ya llevamos 2 búsquedas. Tenemos que salir. Ellos no están trabajando, entonces tenemos que salir. Ya son demasiados años en espera y el gobierno apuesta porque nos cansemos.
Si nosotros seguimos en esa pausa, vamos a venir muriéndonos todos sin encontrar a nuestros hijos. Ante esa postura justamente, ¿no? Ante un gobierno o un Estado ineficiente, la postura es actuar, tomar las riendas, ¿no? Investigar, buscar. ¿Cuál ha sido la reacción de la sociedad o cuáles han sido las reacciones? Y podemos hablar de un proceso. ¿Hay una sociedad indiferente o no? Que a nivel social, ¿cuál es la respuesta que estas instituciones y organizaciones viven? Pienso que sigue siendo una sociedad indiferente y con miedo. Saben del problema, es inevitable que sepa que existe el problema de las desapariciones, y se ha optado por reaccionar por el miedo, negándolo, alejándose de quienes están en el problema, como lo señalaban Lulú y Paco, pero eso no ayuda a la sociedad, porque cree que va a poder vivir con los desaparecidos, que continúen desaparecidos, pero no es posible a la larga la sociedad tiene que elaborar algún tipo de mecanismo para enfrentar el problema, y hasta ahorita la sociedad no lo está haciendo. Ese es un problema. ¿Y eso qué efectos genera? Yo creo que, bueno, retomando un poquillo lo que decían de la justicia, a mí me parece que nunca se va a llegar a hacer justicia después de toda la historia que tiene México. Yo en ese sentido soy muy pesimista, como decía Francisco. La justicia, cuando están implicados funcionarios y los gobiernos, yo creo que nunca vamos a ver encarcelado a uno de ellos, ¿no? Pero sí la descomposición social que está pasando, yo creo que está cambiando el fenómeno porque cada vez está alcanzando más gente. Y entonces cada vez estamos más cerca del fenómeno, entonces pues nos sentimos implicados. Y entonces yo creo que hay algo aquí que se tiene que buscar a la par de la búsqueda, porque yo creo que la búsqueda debe ser lo primero, pero a la par se les debe de dar atención a las familias. Esas familias están sufriendo desintegración, están sufriendo enfermedades, están sufriendo deterioro económico, porque muchos de esos son los sostén de la familia, y eso el Estado no lo está atendiendo, y no hay organizaciones que las atiendan. Entonces me parece que yo creo que aquí debería de haber dos mecanismos que se deberían de activar: la búsqueda por una parte, y el otro una atención a las familias, una atención psicológica, psicosocial, integral de esos aspectos. Claro, y ante un problema como ese, ¿cómo vivir? Es decir, ¿cómo ser parte de una sociedad en donde están desapareciendo conciudadanos, donde están desapareciendo personas y decir no me afecta, ¿no? Ante ese panorama, ¿hay esperanza o hay solidaridad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? Me es, digamos que complicado hablarlo en términos de esperanza, vaya, porque el panorama es muy desesperanzador, vaya. La solidaridad, pues bueno, es algo que se tiene que tejer, pero en virtud de lo que estamos padeciendo, es decir, porque la sociedad es indiferente, pero no es que esa indiferencia le salga de las entrañas, sino que hay, digamos que un mecanismo que opera para que la gente se individualice, vaya. Considere, por ejemplo, que sus cosas, su vida privada es mucho más importante que la miseria que hay alrededor de ellos. Para que esa cosa, ese sentimiento emerja en ellos, tiene que haber toda una serie de dispositivos ideológicos, vaya, que los hacen, digamos que pensar que es mejor cerrar los ojos y no ver lo que hay alrededor. Este fenómeno no solamente sucede digamos que en la sociedad en general, sucede en las familias y sucede también al interior de las agrupaciones que están, digamos que luchando por la búsqueda de los desaparecidos. Es decir, al interior también hay un desgaste. Hay un desgaste en el cual también es necesario la colaboración de psicólogos sociales, de gente preocupada por la subjetividad de de estos grupos que también están en los procesos de búsqueda y que también necesitan, digamos que sanarse. El fenómeno del burnout, por ejemplo, es un fenómeno que ocurre cotidianamente en este tipo de agrupaciones. Dentro de las agrupaciones suceden fenómenos grupales en los cuales las relaciones se desgastan, pero por efecto de las instancias, de los procesos gubernamentales, vaya a decir, del tipo de administración que hay sobre el dolor, en este caso, de las familias que están buscando. Claro. Y siguiendo ese tema, y ahora que Leticia mencionaba la palabra pesimismo, Lulú, ¿tú cómo lo vives? Es decir, ¿es esperanzador o es desesperanzador la situación de la sociedad actual, las reacciones de la sociedad ante este problema? Si lo ves así, pues es muy desesperanzador, ¿verdad? Obviamente. O sea, si ves todo el entorno y todo lo que sucede en toda la República, pues obviamente cada vez más
más y más, y dices, pues esto, ¿cuándo se va a acabar, no? Pero si bien, algo que te mantiene de pie es la esperanza. Entonces, la esperanza, la fe, las creencias. Cada quien tiene sus creencias. Entonces, mi creencia en Dios es levantarme día a día y decir, sí puedo y tengo que poder, porque no lo voy a abandonar. Yo no lo voy a abandonar. Si el gobierno lo abandona, si lo abandonó su familia, el entorno en el que él vivía, uno como madre, a lo menos yo en mi caso, jamás lo voy a abandonar. Y si bien a veces me dicen, es que también nosotros te necesitamos, o sea, mis otros hijos, mi familia, la convivencia, le digo, sí, pero ustedes tienen un día a día, él no. Entonces, si yo lo suelto, ¿quién va a ver por él? Entonces, esa es mi postura como mamá, como pertenecer a una organización es muy difícil, como decía Francisco, es muy difícil porque cada quien trae su dolor y lo maneja de diferente manera. Otras son muy reservadas, otras explotamos y decimos muchas cosas, pero sí estamos muy sensibles, a veces un gesto, una cosa te molesta y cosas así, ¿no? Pero si tú pierdes el objetivo, te pierdes. Ahora, posicionándonos entonces en el costado de la esperanza, ¿cuál es o cuál ha sido el papel de las organizaciones de los derechos humanos, ¿no?, en nuestro país y también extranjeros que han llegado para la solución del problema? Pues fíjate que es extraño, pero después de un gran auge donde hay de los 90 para acá organizaciones de derechos en muchas partes del país, de derechos humanos, no todas le han entrado al problema, ¿sí? Algunas solamente conocen el problema, pero te las puedes contar quizá con los dedos de una mano, organizaciones que sí atiendan directamente casos. Estaban acostumbradas a manejar problemas de derechos humanos de otro tipo. Ante la desaparición no saben qué hacer, ¿sí? Son muy pocas las que hacen algo. Sin embargo, como quiera es importante la labor que realizan algunas de ellas. En Nuevo León, en Chihuahua, en Veracruz están solos los colectivos, no hay una organización. Hay organizaciones de derechos humanos en todo Veracruz. ¿Y a qué se debe? Están en temas ambientales, en temas de política, pero no en el tema de desaparición, incluso aunque desaparezcan a sus militantes de sus organizaciones. Eso es bien curioso. ¿Y habrá una explicación sobre eso? Pienso que no estaban más en el tema político en Veracruz, en el caso veracruzano, político electoral, político medioambiental, político comunitario, político indígena, y ante la desaparición de sus militantes no tienen herramientas para abordarlo, ¿sí? Eso me llamó mucho la atención en el caso de Veracruz. Y el rol de los organismos internacionales creo que es muy importante, porque hay que sacar el tema de lo local a lo regional, a lo nacional, a lo internacional. Claro. Y eso siempre lo impedirá el Estado mexicano. Cualquier Estado lo hará. El caso es que México tiene el problema, es el Estado mexicano el que lo trata de impedir, ¿sí? Entonces, esa es una de las tantas líneas clave, insistir. Claro. Sí. Hacemos un corte y volvemos con las conclusiones. Bueno, cerramos entonces con conclusiones, un minuto brevemente, tratando de responder a la pregunta de, ante este panorama, ¿qué hacer y como sociedad, hacia dónde nos dirigimos en el tema de desapariciones forzadas? ¿Qué hacer como sociedad? Pues desde el lado de la academia lo que yo veo es mucha indiferencia. Creo que desde el lado de la academia falta un aporte para investigar desde el aspecto de atención psicosocial, la historia, el aspecto histórico, que no se pierda en la historia de México esto que está pasando, recuperar no mejores prácticas, pero lo que haya en aspectos de investigación de campo, de criminológica. La academia ha estado muy ausente. ¿Sí? En el trabajo que estuve haciendo en algunas partes del país, más bien me encontraba con extranjeros interesados en el tema. Pero en México la academia falta un aporte que hacer.
las iglesias también están distantes, no están cercanas al problema, ¿sí? Y la sociedad en general pues no tiene miedo porque tampoco encuentra, si asumo el problema, ¿qué hago? Estoy muerto de miedo. Yo creo que una de las fortalezas que hay en medio de toda esta barbarie es lo que han encontrado los grupos de familiares. O sea, han hecho redes sólidas que son indestructibles, ¿no? Una vez que alguien denuncia y se encuentra un grupo, se crea una red que va haciendo otras redes. Entonces me parece que lo que se puede hacer ahí es que las organizaciones, porque son las organizaciones civiles las que han trabajado estos temas, entonces yo creo que hay que fortalecer las redes entre las organizaciones. Me parece que es la única manera de presionar al Estado, porque el Estado está agrediendo de diferentes maneras por todos los medios, y si, por ejemplo, estas redes se van haciendo cada vez más fortalecidos, organismos pequeños que puedan hacer investigación, que puedan ligarlo un poco a la academia, a las universidades, aunque las universidades están muy reacias a los temas. Hay personas desaparecidas en las universidades y no se hace nada con esos chicos, ¿no? Entonces me parece que en la medida que se vayan conjuntando estas redes, se vayan armando con datos específicos, con investigaciones, con atención grupal, que es donde está la fuerza, se va a ir fortaleciendo las familias y se va a poder hacer un trabajo ya más estructurado, más en forma. Gracias. Yo creo que por ahí es una buena. Francisco. Sí, pues comparto también el punto de vista de Leti. Creo que una de las... yo también considero que es necesario asumir que estamos en un estado de excepción, ¿ve? Es decir, en el cual están suspendidas, digamos, que las garantías. No declaradamente, obviamente no está declarado un estado de excepción, pero vivimos cotidianamente en lo real, en la realidad, en lo cotidiano, vivimos un estado de esa naturaleza, el cual está, digamos, que suspendidas la libertad, todas nuestras garantías. De tal manera que también hay que, digamos, asumir esa condición social, ¿vale? Y por otro lado, comparto el punto de vista, es importante retejer los nexos que han sido fracturados. Es decir, porque parte de este mecanismo es la fracturación de la comunidad, es decir, los procesos de desvinculación, los procesos de individualización, hay que renovar ese tejido, hay que sanar heridas, establecer contactos, vínculos, fortalecerlos, etc. Hay ahorita, por ejemplo, el proyecto de la Constituyente Popular Ciudadana, y bueno, es un gran proyecto a nivel nacional que también se muestra como otra alternativa de regenerar el tejido social. Yo creo que a esos grandes proyectos pues hay que fortalecerlos, sumarse y en lo cotidiano ir retejiendo los procesos y ir reconstituyendo la subjetividad. Gracias. Lulu. Pues mira, como organización de familias, algo que se ha estado impulsando mucho es trabajar con las universidades. Se ha estado impulsando mucho el tocar el tema en foros pequeños, incluso hace poco se hizo un foro ahí en el TEC, donde pues ese tema yo creo que era una de las universidades que menos, a pesar de que han vivido mucho casos de desaparición, casos de asesinatos, claro, de sus estudiantes, de Jorge y Javier, entonces se aperturó en el tecnológico, se expusieron los pañuelos, se visibilizó con ellos, se les da una plática a veces de otras compañeras que están en la organización, y una de las preguntas que más al cierre de cada trabajo que se hace con cualquiera de los jóvenes es preguntarle si alguien tiene algún familiar o tiene algún conocido, amigo o algo desaparecido, y le dice el 80% levanta la mano. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por acudir a nuestra invitación y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Esto fue Levadura.